en los últimos 30 años, como se estaba diciendo, hay una auténtica revolución en el sentido que se está perfilando con mucha mayor nitidez, digamos, el alcance de las morerías manchegas a lo largo de fines fundamentalmente de la Edad Media y hasta principios del siglo XVII. Uno de los primeros en acometer esta investigación de minorías pues es el profesor precisamente Porras Arboledas, que está aquí, que ya en los años 80 hizo sus primeros pinitos sobre las minorías, tanto judíos como mudéjares del periodo santiaguista. Le siguió en los siguientes años las investigaciones de Merced García Arenal, investigando a los procesos inquisitoriales conquenses. Ya se ha dicho aquí que dependía este territorio del Santo Oficio de Cuenca. Con el paso de los años, aunque digamos cambiando un poco de escenario, también nos abrió los ojos al verdadero potencial que había para investigar los trabajos de Juan Manuel Magán y Ramón Sánchez González sobre la Sagra. Yo, por mi parte, en torno al año 2000 hice algún trabajo sobre los moriscos del campo de Calatrava y los granadinos de la Orden de Santiago, más actuales y también, digamos, recogiendo todo el precipitado historiográfico, han sido los trabajos, la sorprendente monografía de Trevor Dawson sobre los moriscos de Villarrubia de los Ojos, que en realidad es muy singular porque demostró de una forma más que evidente la protección que le brindaban determinados nobles a sus vasallos moriscos. Una protección realmente sorprendente. Sorprendente, claro, desde la óptica de la época, pero desde la óptica actual pues parece una tendencia clara el que se intentara proteger a un colectivo que por un lado era mayoritariamente sumiso, que pagaba además más impuestos que el resto de los vasallos y que en realidad solo daba buenos doblones a los señores que los poseían. Esta línea de los últimos 30 años fue gloriosamente recogida en la formidable tesis de Francisco Moreno Díaz del Campo, de Mieleño a la sazón, y que abarca pues toda la región de manchega y que además tiene la doble ventaja y el doble haber que entra en los protocolos notariales y en el archivo de Simancas, es decir, por un lado en las fuentes de la cotidianidad y por otro lado también las fuentes, digamos, del control desde el punto de vista del Estado o de la corona, en este caso, de esta minoría digamos, segregada y, sin embargo, con tantas ganas de integración como la de los moriscos. Bien, para acercarnos al campo de Cristana que repoblaron o que poblaron los moriscos granadinos, ahora veremos cuál es el proceso. La mejor foto fija que conocemos son las relaciones topográficas de Felipe II, donde se hace una radiografía de su paisaje y su paisanaje. Se dice por las propias autoridades, además del pueblo, dice que es una población de origen incierto. A estas alturas de la historia está supeditada al alcalde mayor de Quintanar de la Orden, donde se dice textualmente: de la villa la han hecho menos que aldea. Hay que tener en cuenta que por un lado se había arrebatado la primera jurisdicción a los alcaldes ordinarios, es decir, a la oligarquía local, se le había quitado buena parte de su poder, y por otro lado se empezaba a exigir desde la cabeza del partido judicial una serie de exigencias, incluso tributarias, inusuales en la época. Por ejemplo, se había hecho una derrama, es decir, se había repartido entre los pueblos de la comarca ni más ni menos que 500 ducados para hacer un puente sobre el río Cigüela que solo interesaba a Quintanar. Sin embargo, el puente que estaban haciendo los propios cristanenses sobre el río Záncara no merecía ni el más mínimo doblón por parte, digamos, de la administración comarcal de la época. Además, por esta época también la administración local, es decir, el ayuntamiento, estaba empeñada hasta los ojos con una serie de pleitos que mantenía contra la Orden de San Juan y por si fuera, esto poco, ni más ni menos que los 13 clérigos de Cristana, en torno a 1545, estaba peleado abiertamente
contra el alcalde mayor de Quintanar, porque bueno, se decía que no respetaba el sagrado eclesiástico y que tampoco respetaba las preeminencias que tenían los clérigos en el ámbito local. Además, el arzobispo de Toledo y el obispo de Cuenca quedaba demasiado lejos, igual, y ya lo veremos, como quedaba demasiado lejos el Consejo de las Órdenes Militares. Y, por supuesto, quedaba lejísimos el comendador santiaguista, un personaje como ya mi buen amigo Francisco Fernández Izquierdo, el gran especialista sobre órdenes militares españolas, pues se trata de señores ausentes que lo único que quieren es fardar de ser comendador de un determinado lugar y, por supuesto, lucrarse de sus rentas lo más posible. Bien, la riqueza de la población derivaba de la situación estratégica entre los reinos de Toledo, Valencia y Murcia, siendo paso obligado tanto de los mayorales, de ganados trashumantes de Cuenca y moneda de Aragón, como de los carreteros que hacían intercambios muy frecuentes y muy fluidos entre estos tres reinos. La mayoría de los habitantes eran campesinos, vivían de la agricultura y la ganadería, dieta básica pan y vino. Es muy curioso la referencia que se hace en las relaciones topográficas del cura del lugar, que se dice que las mujeres de la villa entre los 9 y los 90 años solo bebían vino y no agua y que por eso se mantenían tan lozanas. Hay un pequeño, además, grupo de caballeros de cuantía que se agrupaban en una cofradía caballeresca puesta bajo la vocación de Santiago, y desde mediados del siglo XVI también vemos como la pañería rural, que tan buen éxito estaba teniendo en el campo de Calatrava, se había extendido también al campo de Montiel y a toda esta zona al norte, digamos, de las posesiones santiaguistas, y estaba teniendo una cierta prosperidad la villa a partir de telares rurales y domésticos donde se trae la lana. Lo que se hacía era transformarla en paños. Una oligarquía local con muy pocos hidalgos en realidad, pero que estaba trincherada en el ayuntamiento y en las cofradías más poderosas. La cofradía, en este caso por antonomasia del siglo XVI de Campo de Cristana, la cofradía de la Santa Veracruz, ¿vale? Donde además se defendía la preeminencia de esta oligarquía local frente a los que venían de fuera y también, por supuesto, frente a los advenedizos dentro de la propia localidad que empezaban, digamos, a tener un mayor protagonismo fundamentalmente financiero. Además, en víspera de la llegada de los moriscos andaluces, los prejuicios anticonversos habían estallado en la villa durante un curioso proceso, que ahora no nos vamos a detener, pero que enfrenta a una serie de linajes locales, entre otros los Bardón y los Almaguer, que se enfrentan, digamos, a unos linajes calificados manchados o notados también en la época, y que, sin embargo, pues en esta época, pues digamos que echan a colación sus orígenes durante algunos años, digamos, que se había disimulado de algún modo. Bien, el drama comienza realmente a más de 40 leguas de distancia, es decir, en el Reino de Granada. En el Reino de Granada, en las Navidades del 1568 al 69, pues estalla una cruenta rebelión de los moriscos granadinos. Aquí están las zonas, digamos, más donde la rebelión fue más truculenta, y aquí está, muy cerca de Vera, en Cuadras de Almanzora, el origen de la población de moriscos granadinos que terminará aquí, en Campo de Cristana y en los pueblos de alrededor. Lo primero, la primera noticia que llega a esta zona de la revuelta de las Alpujarras se traduce en un aporte de soldados, de armas y de dinero de la mayoría de los pueblos de la orden, digamos, al ejército que se intentaba levantar dentro de Castilla. Hay que tener en cuenta que cuando, en las épocas en que esto pasaba, los tercios, los gloriosos tercios, es decir, el ejército veterano español estaba por un lado en Italia y por otro lado en Flandes. Entonces, digamos que la España interior estaba desarmada frente a una rebelión de unas proporciones, desde luego, inusuales.
Pues bien, en noviembre de 1570, es decir, cuando todavía no se había concluido la rebelión sangrienta de los moriscos alpujarreños, pues se decide una medida realmente bastante taxativa, y era todas las poblaciones, no solamente de los rebelados, sino también de los no rebelados, expulsarlos de su casa, de su tierra natal, e introducirlos cuanto más posible dentro de la España interior. Los moriscos de Vera, de Cuevas de Almanzora, se alojaron aquí, en el castillo, la residencia del gobernador de los Vélez. El marqués de los Vélez es un personaje muy controvertido, cuanto menos siniestro. No es un personaje de Halloween, pero casi. Es decir, es un personaje absolutamente interesado y que no duda, por ejemplo, en proteger a sus vasallos moriscos frente a las decisiones que se dictaban desde Madrid. Pero vamos, sin ningún recato. Tanto es así que muchos de los que deberían de ser expulsados de sus señoríos del norte de Almería terminan refugiándose en las tierras bajo su dominio más directo del reino de Murcia. Bien, los moriscos de Cuevas de Almanzora, vestidos de esta guisa más o menos, es decir, auténticamente a la morisca. Pero es que cuando hace unos años coincidí en Murcia con la fiesta de los huertanos, es que van, es decir, el traje típico, si le quitamos el turbante, van prácticamente igual que ahora, es muy curioso. Bien, pues se introdujeron todas las familias, digamos, de toda la comarca, hacinadas, eso sí, estuvieron pocos días, si no hubiera pasado una catástrofe. Estamos hablando de más de 1.200 personas se hacinaron en un castillete realmente diminuto. Es decir, estaban como sardinas en lata. Bien, desde los puntos, desde donde se concentra la población morisca de estas zonas, pues encaminados en grupos más o menos de 1.500 personas, con escolta de unos 200 soldados, de gente a caballo, algún médico, y más que médicos sangradores, que se llamaban así, pues se conducen en columnas por unas rutas preestablecidas desde la corte. Así, por ejemplo, los moriscos recogidos, y algunos de ellos que terminan recalando aquí, en Guadix, Baza, Río de Almanzora, tenían que ir por la ruta de Chinchilla y Albacete, desde al reino de Toledo, y repartiéndose por los campos de Calatrava y Montiel, Privata de San Juan, y desde ahí algunos de ellos serían redistribuidos hacia el norte de Castilla, nada menos que por León. De este modo, la primera etapa, es decir, desde donde partieron, que es la zona de Vera y de Chinchilla, tenían que llegar hasta Albacete, en una jornada de unos 20 kilómetros, más o menos por jornada, y estamos hablando que a primeros del del 1570, estamos hablando de 21.000 moriscos que sean deportados de la zona, digamos que a nosotros nos interesa, y son introducidos al interior de Castilla. De allí algunos se bifurcan hasta Toledo, algunos se quedan en Campo de Cristana, ya veremos quiénes, 3.000 parten hasta Guadalajara, otros se quedan por la marcha oriental, Reino de Murcia, etcétera, etcétera. Bien, según Francisco Moreno Díaz, este es el reparto que se hace a principios del 1570, más o menos, de los contingentes que se van quedando y que se van repartiendo antes de llegar a Toledo y de allí, digamos, redistribuirse hacia el norte de España. El partido de Quintanar, que era el que a nosotros nos interesa, pues llevaba buena parte del León. Estamos hablando casi 2.000 personas. 2.000 personas que, como veremos, en su inmensa mayoría son mujeres, son niños, eso sí, ancianos poquísimos. ¿Por qué? Porque es que mueren por el camino. Así de fácil. Lo de la selección natural, desde luego, aquí se aplica a rajatabla. ¿Cuál es el origen de los que terminan en Campo de Cristana? Esto es Cuevas de Almanzora, muy cerca del Reino de Murcia. El primer toque de atención, que es su origen, pues se trata
de moriscos trogloditas, es decir, además que se llaman así, viven en cuevas. Unas cuevas que después terminarán viviendo precisamente aquí en Campo de Cristana. Pero bueno, vamos poco a poco. Esto es como los culebrones, que no se puede dar todo, digamos, al primer golpe, que si no se pierde la emoción. Pues bien, se trata de una zona de una vega fértil. Se dedican fundamentalmente a la horticultura, es decir, se decía una huerta es un tesoro si el que la cultiva es un moro. Pues efectivamente le sacaban mucho más rendimiento los hispano-musulmanes a las huertas que los propios castellanos viejos, es curioso. Bien, se trata pues de moriscos de paz, es decir, que no se han sublevado, no tienen hechos de sangre la inmensa mayoría de ellos, y que sin embargo son arrancados de su tierra y son trasladados, o mejor dicho, repartidos por el interior de la Corona de Castilla. ¿Cuál es la política que se sigue contra estos recién llegados? Y digo bien contra estos recién llegados porque no estamos hablando de una integración, estamos hablando de un intento, como ya veremos frustrado, de integración por las bravas. Es decir, se tenían que olvidar supuestamente todo su origen, toda su cultura, no ya toda su religiosidad, que también, pero que ya estaba a estas alturas un poco más deteriorada, y se tenían que pasar, digamos, con armas y bagajes al bando cristiano. Estamos hablando que la primera oleada, y ahora veremos las cifras, de moriscos granadinos que llegan a Campo de Cristana suponen algo menos del 5% del total de la población. Unos inmigrantes que llegan harapientos, cansados, muchos de ellos enfermos, porque el traslado se hace en otoño, es decir, no en las mejores condiciones, que llevan sus propias devociones, que llevan su propia vestimenta, que hablan algarabía, es decir, que hablan todavía en árabe. Una arribada de los moriscos a estos lares que desde luego no dejaría indiferente a nadie. En primer lugar, a las autoridades. Estamos hablando de una población, en principio, que viene flotante, que hay que asentar y que hay que controlar. Por otro lado, los sacerdotes, esto es una imagen de un siglo antes, pero bueno, si les quitamos los espadones, que aquí lo que traían eran cuchillos rituales, pues estamos hablando de una imagen algo similar. Los sacerdotes, decía, tenían el reto de una minoría que tenían que evangelizar. Los cristianos viejos, es decir, los lugareños, pues habría de todo en botica. Hay unos que los verían de una forma como un colectivo sospechoso, que había que mirar por encima del hombro, es decir, eran inferiores en el estatus, digamos, estamental al más miserable de los lugareños. Y por otro lado, otros veían en ellos pues un negocio. No hay nada nuevo bajo el sol, pasa ahora como ahora con la inmigración. Es decir, estamos hablando de una mano de obra barata que se podía explotar, entre comillas, o sin comillas ninguna, y que además pues harían subir los arriendos de las tierras y de las casas, por lo menos a corto plazo. El primer golpe, estamos hablando de víspera de la Navidad del 1570, lo primero que hizo el gobernador de Quintanar fue exigir a los pueblos que entregaran pan cocido pues para alimentar a esta población depauperada. Y además, una cosa que se hizo por las autoridades es 3 hospitalejos que había aquí que no merecían otro nombre. Aquí en Quintanar, pues abrirlos a esta población que desde luego vendría tiritando, literalmente hablando. Para que os hagáis una idea, los primeros repartos de pan estamos hablando de 6 arrobas de hogaza, es decir, 84 kilos de pan. 84 kilos para cerca de 300 granadinos, como venía. El segundo gran problema era dónde albergar a los moriscos. Por supuesto, no había viviendas para todos, entonces lo primero que se hizo fue en corrales destinados para ganado, por lo menos que tuvieran un miserable techo donde guarecerse. Estamos hablando en diciembre. Y antes los diciembre no son los diciembre que ahora. Hay que tener en cuenta que en esta época estamos al principio de lo que se denomina la pequeña edad glacial, donde bajan algo las temperaturas
en lo que es la inmensa mayoría de Europa. Por otro lado, las familias estaban desestructuradas, es decir, la mayoría de los varones adultos o se habían ido, se habían fugado y habían abandonado a la familia, o los habían hecho esclavos. Además, estamos hablando de una cantidad de huérfanos y de niños pequeños que muchos de ellos, sin mucho rubor, los adoptan, entre muchas comillas, prácticamente como sirvientes o como semiesclavitud por parte de algunos de los, vamos a llamar, caciques locales, de la oligarquía local. Los años siguientes, además, la política que se siguió hacia esta minoría fue bastante severa. En el 1572 se dice, por ejemplo, que tienen que abandonar su ropa, su idioma, los nombres árabes que todavía muchos de ellos ostentaban, que se tenían que dispersar por todo el casco urbano y no quedarse en guetos, y además tenían que frecuentar la iglesia. Si no lo frecuentan, multa. En virtud además de la pragmática del 1572, se dicen que todos los moriscos trasplantados desde Granada hasta tierras de órdenes militares tienen que tener un pasaporte, una especie de salvoconducto donde se describe minuciosamente cómo eran los moriscos de la época. Y eso ya veremos el juego que da. Necesitaban este salvoconducto si se querían desplazar, si se querían mover, digamos, de las villas donde estaban localizadas. Los primeros que entran a saco, ¿quiénes eran? La Inquisición. No hemos encontrado ningún escudo de ningún familiar de la Inquisición, si de Mota del Cuervo, bueno, aquí la espada y el olivo, es decir, el palo y la zanahoria, digamos que les esperaba a todos aquellos que no entraran por el raíl estrecho de la Inquisición de la época. La Inquisición de Cuenca, que es la que tiene jurisdicción en toda esta zona, en principio parece que encausa a 13 personas, no es demasiado, teniendo en cuenta un colectivo en torno a 300, de 300 personas durante 40 años. Son 13 casos, de los cuales 8 tocan a mujeres. Estamos viendo como las mujeres o estaban hechos todos unos pendones, que algo de eso habría, o es que eran, digamos, la víctima propiciatoria de los tribunales de justicia o inquisitoriales de la época. Hay algunos casos realmente sorprendentes. En el 1598, un morisco local se quiere casar con una morisca también de las granadinas, y dice la morisca que no se puede casar porque es que su padre está pegando palizas un día y otro también. Porque, claro, casarse siguiendo el rito eclesiástico sería una renuncia de cara a toda su comunidad de lo que eran sus convicciones más profundas, que eran las maometanas. Por otro lado, bueno, de estos hay 5 o 6 casos. La fecha clave está en torno al 1588, y no es una fecha al azar. En el 1588, el desastre de la Armada Invencible, un imperio que está agazapado y está a la defensiva, y que ve en los moriscos, que ellos mismos habían repartido por el resto de España, pues una quinta columna que perseguir y que, digamos, que acogotar de algún modo. Bueno, pues los casos se suceden. Aquí no es nada. En Socuéllamos, precisamente, esta encomienda tan importante cercana, ni más ni menos que en 5 o 6 años hay 40 casos, digamos, que se instruyen contra los moriscos que están repartidos en la vecina capital. Por entonces, en el 1588, hay una visita de la Inquisición, donde sale a colación que los moriscos que se habían trasplantado aquí desde Almería seguían haciendo las mismas prácticas que hacían en su tierra de origen. Se dice que bailan las zambras moriscas, cuidado, antecedentes del cante flamenco, ni más ni menos. También se dice, por ejemplo, que comen sus comidas habituales, y unos testigos, uno de estos cotillas, estas viejas del visio de la época, dicen ni más ni menos. Una señora dice, nunca se les vio hacer olla, es decir, nunca se les vio comer usando manteca y comiendo carne de cerdo, sino solo era coche frito con aceite y cebolla.
Bueno, pues por un lado era, digamos, lo que solían comer, pero por otro lado es que tampoco tenían dinero como para poder hacer unas comidas más rumbosas, que seguro que algunos de ellos estarían dispuestos a hacerlas. También sabemos de casos muy curiosos en el que hacen gala una religiosidad exterior. Tanto es así que lo que hacen es, llevan a sus niños pequeños, llevan a sus bebés a bautizarlos a la iglesia, pero al rato lo que hacen es lavarles la cabeza con todo lo que pueden, con lejías, las lejías de la época, incluso algunas le cortan el pelo para que no quedara ningún rastro de este agua con la que se había cristianado unas horas antes. Hay también, digamos, otros casos donde aparece que hacen las oraciones rituales, incluso los lavatorios de manos y de pies, etcétera, etcétera, etcétera. También vemos, por ejemplo, como la justicia de la época se ensaña con los moriscos, castigándoles de una forma más ruda que se hacía con los cristianos viejos. Por ejemplo, en el 1592 a un granadino, por robar 2 pollos y una oveja, ni más ni menos que le dan 100 latigazos, que desde luego no eran besos del verdugo, y también se le condenó a remar durante 4 años en las galeras reales, aparte, por supuesto, de destierro per século seculo. Desde luego, aunque las fuentes de la represión son las que más nos han conservado, esto no nos puede, digamos, borrar la sensación que tenemos, más que documentalmente, que lo que predominó en esta época, en los 40 años, entre el 1570 y el 1610, fue unas relaciones de convivencia e incluso de simbiosis entre las comunidades cristiana vieja y cristiano nueva, como se llamaba en la época. Estas son algunas de las cosas que trajeron o que revitalizaron en su época los moriscos, en este caso en La Mancha. Por un lado, las norias de sangre, que es de origen romano, pero que son los musulmanes los herederos, de algún modo, de este tipo de técnicas. Por otro lado, en la molinería, sobre todo no en la de viento, sino en la fluvial, también tenían mucho que decir los musulmanes. Además, digamos, nos ha llamado mucho la atención a qué se dedicaban los moriscos cristanenses durante los 40 años que estuvieron aquí. Muchos de ellos estaban vinculados a una fábrica de salitre, es decir, digamos, de pólvora, que había en Alcázar de San Juan. Y lo que se hacía era rozar, es decir, cortar, segar retamas, escobas, que había en una dehesa, no recuerdo ahora mismo qué nombre, y que estaba aplicado en exclusiva para la fábrica de salitre de Alcázar. Y lo curioso es que muchos de estos moriscos de Cueva de Almanzora, en su tierra natal, se habían dedicado a lo mismo. Es decir, se dedicaban a recoger romero, a trabajar como alpargateros y también como cazadores con galgos y con redes. Algunos de ellos además también fueron trajinantes. Muchos de ellos cuando llegaron aquí pues hacían lo poco que sabían o mucho que sabían hacer. Tenía que trabajar los huertos o las huertas. Todavía en la toponimia urbana de Cristana existe una calle de los huertos o de las huertas. Los moriscos además terminan teniendo su propio barrio, el Albaicín, un topónimo que ya se recoge por el catastro de la Ensenada y que, qué curioso, hay otro Albaicín también en Pastrana, donde ahí sí que se van de una forma masiva moriscos, pero no cualquiera, sino que sabían trabajar la seda y eran herreros, eran panaderos, es decir, no cualquiera. Según una tradición además oral, la cruz de la plazuela de Santa Ana separaban el hábitat, los barrios, entre los cristianos viejos y los nuevos. Ahora veremos alguna imagen. Bueno, creo... Esta es la cruz que separaba, digamos, el barrio que está en alto, el barrio que está en la cuesta, que es el barrio que terminaron ocupando los moriscos, del barrio, digamos, de tradicional asentamiento de los cristianos. Bien, sobre la evolución demográfica
solo conocemos algunos censos, además unos censos muy minuciosos. Desgranaremos en concreto este, ¿vale? Desde el 1571, que se empieza, digamos, a contabilizar cuántos moriscos hay en Campo de Cristana, que bueno, estamos hablando entre 270, 200, en concreto, 274, ¿vale? Unos meses después ya hay muchos menos. ¿Por qué? Porque hay un proceso, digamos, de reasentamiento. Una cosa es que se dijera que aquí tenéis que vivir, y otra cosa que cuando se ve que no tienen para sobrevivir, pues ponen pies en polvorosa a los lugares a donde pueden. Muchos de ellos vuelven, en este caso, bajo el paraguas, bajo la falda de su protector natural, que es el Marqués de los Vélez, en Murcia. Aquí hay un descenso importante, este lo vamos a desgranar un poco más ahora, y es curioso como muy poco después hay una caída ostensible. Estamos hablando de los peores años de cosechas que hay en toda la Mancha. Tanto es así que incluso la propia ciudad de Toledo se ve invadida literalmente por los pobres jornaleros, no solamente moriscos, sino también cristianos, que inundan, digamos, todo lo que es el Valle del Tajo. Analicemos 5 minutos este censo, el del 1583. La procedencia, casi todos, de Cuevas de Almanzora, que está pegando prácticamente a Murcia, y después de forma residual de los pueblos limítrofes e ir incluso un poco más lejos, ¿vale? Incluso hay alguno granadino. ¿Cuántos hijos tenía esta gente? Vale, pues en la época se decía que proliferaban como las ratas. La cuestión está que como se casaban muy temprano, en torno a los 15, 16 años las chicas, pues tenían una edad fértil mucha más prolongada que los cristianos nuevos. Entonces se decía que tenían más hijos. Sin embargo, si analizamos las casas de estos moriscos almerienses trasplantados aquí, vemos como está en torno a 2 hijos, ¿vale? Si echamos cuenta de unos y de otros. Claro, hay también un alto porcentaje de familias que viven sin hijos. La cuestión está que los hijos se han emancipado, no tanto que no los tuvieran, o eso es lo que yo barrunto. La edad de los granadinos, si se fijan en un momento, estamos hablando del 83, es decir, que 10 años antes, es decir, en torno a este valle, había sido cuando habían llegado. Y, bueno, pues se puede decir que había habido una recuperación bastante importante. Eso quiere decir que los que se quedaron aquí encontraron unas condiciones, por lo menos, no demasiado malas, para tener que proceder al infanticidio, lo cual no era nada raro en la época, sobre todo infanticidio femenino. En esta época, tener una hija era una desgracia, y ya fueran moros o cristianos. Hay numerosos casos de reasentamiento entre esta minoría. Por ejemplo, muchos van a pueblos de Cuenca, de Ciudad Real, de Toledo, algunos vuelven a Granada, otros se asientan en Alcaraz, otras van a la ciudad de Jaén, muchos de ellos buscando el anonimato. Un anonimato, por otro lado, no demasiado fácil, porque en realidad el acento, que no las características físicas, porque una cosa que es sorprendente es que estamos hablando de una segregación religiosa, no una segregación racial. Cuando se ven los pasaportes, es decir, los DNI de este colectivo, vemos como la mayoría son rubios, como hay muchos pelirrojos, hay gente con ojos claros, hay pecosos. Es decir, eso nos aparta del tópico de moro con la nariz de brujo y el rostro cetrino, que por otro lado no sería muy diferente el rostro estar trabajando en el campo que los convecinos cristiano viejos. Bien, también es curioso contrastar o comprobar, mejor dicho, como no solamente los de Almería vienen aquí al Campo de Cristana, es que los de Campo de Cristana se van a Granada a ocupar las casas que han dejado los moriscos granadinos.
El destino de la mayoría de ellos, Ugíjar, en plenas Alpujarras. Es curioso como unas nuevas Indias, digamos, se les abre sobre todo a las personas que tenían menos tierras y que terminan precisamente en la falda de Sierra Nevada. Curioso porque ni más ni menos que 19 familias de Campo de Cristana terminan en esta localidad que había que repoblar porque se había quedado pelada de gente. El éxodo comenzó en el 1609. Felipe III, que tiene una política bastante titubeante de cara exterior, quiere pasar la historia. ¿Y cómo quiere pasar la historia? Expulsando a los moriscos. Es decir, terminando de algún modo la reconquista que habían iniciado sus antecesores y que, digamos, que pensaba que solamente con echarlos del reino nazarí pues no había sido suficiente. Entonces, durante un año, 2 años, pues lo que hizo fue expulsar del reino a todos los moriscos, muchos de ellos que previamente habían sido repartidos por todo el interior de la península. La última noticia que tenemos de los moriscos de Cristana es su embarque en el puerto de Cartagena y su llegada a Orán. Se expulsaban de la península, pero no exactamente del imperio, porque Orán era una parroquia del arzobispado de Toledo. No se lo pierdan. ¿Vale? Este éxodo fue precedido por una malventa de propiedades, por abusos por tierra, mar y aire de hombres, mujeres y niños, y por incluso en la vecina Socuéllamos hay una rebelión antimorisca que termina apedreando las casas de los moriscos que tienen que abandonar después y corriendo la villa, y que, bueno, digamos que es uno de los episodios para olvidar de nuestra historia. Claro, lo hicieron ellos, no lo hicimos nosotros, cuidado. Alguna vez hablando con algún mexicano dicen, coño, pues que cuando llegasteis a América nos sacasteis todo. Y me lo dices tú que te llamas Vargas, sería tus bisabuelos, no los míos, que se quedaron en Puerto Llano, ¿vale? Pero bueno, eso es punto y aparte. Bien, en realidad tampoco cabría esperar ni tener grandes esperanzas, porque entre otras cosas cuando llegan estos cristanenses y entran o son obligados a entrar a la iglesia, ¿qué es lo primero que ven? Santiago Matamoros cercenando cabezas. Es decir, tampoco podían esperar grandes cosas y grandes intenciones, digamos, de integración hacia una minoría denostada e intolerante. Se fueron, o mejor dicho, los echaron, pero sin embargo ha dejado un pozo cultural muy importante. En este caso concreto de Cristana, su intrincado callejero, la vivienda modestas de algunas personas en cuevas, el mismo encalado de las fachadas, la parra de los patios, buena parte de la alimentación, las berenjenas, los ajos, los melones. Vivan los melones de esta zona. Y desde luego los medios de subsistencia, la noria de sangre, la oveja merina, los carros de mulas, la alfarería. Mirad qué curioso. En suma, una señal de identidad del trasfondo islámico que se vio revitalizado durante los 40 años que estuvieron los moriscos repartidos por buena parte de la España interior. Y como no quería terminar esto, que fue un auténtico drama, de una forma dramática, pues iban un par de pinceladas. En la primera edición del Quijote en castellano, mirad cómo se viste a Sancho, a la morisca, ni más ni menos, una edición en Bruselas. Y por otro lado, y en honor a mis niñas, que están aquí gloriosamente aguantándose en resistir más de una hora, recordar simplemente que en la versión más antigua de la canción de Don Gato se casa con una gata morisca, sobrina del gato pardo. Es decir, mirad qué cosa tan bonita para terminar lo que fue un auténtico drama y que desde luego se vivió de una forma tremenda en una época de intolerancia, la España de los Austrias. Muchas gracias, eso es todo.